Muy buenos días, alumnas. Buenos días Buenos con días, todas. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Buenos días con todos. Buenos días. Con ustedes que son de la especialidad de educación inicial, vamos a iniciar las clases de ciencias naturales. Pero para ello voy a presentarles primeramente el sílabo. Es decir, ¿en qué consiste el sílabo? ¿Para qué nos sirve? A ver, voy a presentar. A ver, alumnas, ¿se observa la pantalla conforme? Sí, profesor. Sí, se observa. Sí, Ya, bien, sí, bien. profesor. Bien. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a presentar el sílabo. El sílabo es elaborado por competencias correspondiente a la asignatura de ciencias naturales. El sílabo viene a ser un documento o también viene a ser una herramienta donde está toda la programación que se va a desarrollar durante las clases, ¿no? La enseñanza y aprendizaje. El sílabo está conformado por ciertas partes. Dentro de ellos podemos iniciar con los datos generales. Aquí ponemos la línea de carrera, está la especialidad, educación inicial y arte, está el semestre, código, los créditos, el ciclo, el docente y el correo institucional. Con este correo institucional vamos a trabajar. Ustedes siempre me informan por acá, por este correo. A ver, esa es la primera parte. La segunda es la competencia en general del curso, ¿no? Todo lo referente al curso. Dentro de esta competencia general tenemos las capacidades, que son 4. Cada capacidad se desarrolla durante un mes, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, para 4 meses. 4 capacidades. Y a la vez también tenemos las unidades didácticas, que también son 4 generales. En la primera unidad, la materia y energía y sus transformaciones. La segunda, las células y los tejidos en general, ¿no? Tanto de animales como de vegetales. En la tercera unidad, enfoque geológico y la composición de la Tierra. Hablaremos todo lo referente a la estructura, composición, origen de la Tierra, ¿no? Y la cuarta se refiere a la biodiversidad, o sea, la diversidad de los seres vivos existentes en nuestra biosfera. Estos son los temas generales a desarrollarse durante todo el ciclo. Continuamos. Aquí tenemos los indicadores. Estos indicadores tienen que cumplir ustedes, ¿no? Es decir, durante las clases tienen que ir desarrollándose, entendiendo y comprendiendo todos estos indicadores. En total son 16 indicadores. Hasta 16 indicadores que comprende todo el curso. Después de los indicadores tenemos el desarrollo de las unidades didácticas.
Ahí está. Ahora, cada unidad está dividida en 4 partes, ¿no? Es decir, cada unidad se desarrolla durante un mes. Y el mes tiene 4 semanas. La primera, el primer tema será para una semana, luego tenemos la segunda, tercera y cuarta. Y aquí tenemos los contenidos, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. Con respecto a los conceptuales, aquí estarían los temas, ¿no? Acá dice, conoce los principios y fundamentos de la ciencia en general y a la vez también las ciencias naturales. Luego veremos el concepto de la materia, su estructura, sus propiedades, tanto generales como particulares. En la tercera veremos la mezcla y combinación, ¿no? Y el último veremos sobre la energía y su transformación. Y también como producción de trabajo, ¿no? En lo conceptual se refiere pues a los conceptos, toda la parte teórica, las definiciones de los temas. Y cuando hablamos de lo procedimental hacemos acciones aquí, ¿no? Aquí se emplearán pues técnicas, trabajos, hay que realizar algo aquí, ¿no? Por eso le llaman procedimental. Pueden hacer esquemas, ejemplos, una serie de procedimientos acá en procedimental, ¿no? Y actitudinal se refiere a los valores que tengan ustedes, como el respeto a sus profesores, respeto a sus compañeras, trabajo en equipo, se ayudan entre ustedes, habría solidaridad, compañerismo, cumplimiento, puntualidad, ya sea en sus trabajos o a la hora de ingresar también al aula virtual, ¿no? Esto sería referente a la primera unidad. Luego tenemos la segunda. La segunda unidad también igual para desarrollar en un mes. Estaríamos hablando del segundo mes. Aquí tenemos la estructura y funciones de la célula animal. Igual para la célula vegetal y también los tejidos vegetales y tejidos animales. Todo esto referente al segundo mes. Luego viene el tercero. El tercer mes. Aquí veremos el origen, evolución de la Tierra, la estructura interna de la Tierra, la parte externa también. Luego veremos las rocas y los minerales. Y por último, con esto estaríamos terminando. Aquí veríamos el origen de la vida, ¿no? Cómo aparece el primer ser vivo en la Tierra. Aquí veremos el proceso de la evolución y la adaptación biológica, ¿no? Cómo evolucionan los seres vivos y cómo se adaptan al ambiente, ¿no?, para sobrevivir. Luego veremos la biodiversidad. La biodiversidad está formada por una variedad de especies que conforman pues la biosfera, ¿no?, que sobreviven en la biosfera. Y por último, veremos la pérdida y la extinción de las especies también, ¿no? Hay muchas especies que ya vienen desapareciendo, otras están en proceso de extinción y muchos nunca le hemos conocido, pero tampoco ya existen, ya no existen. Luego viene los materiales, los medios y materiales. ¿Qué es lo que se emplea, no?
empleamos el Google Meet, habrán tesis, proyectos, revistas que ustedes pueden revisar. ¿Qué más? Necesitamos materiales como dispositivos, ¿no? La computadora, tablet, los celulares, laptops, USB, internet, etcétera, ¿no? Y finalmente, con respecto a la evaluación se considera los siguientes criterios, ¿no? Evaluación de conocimiento, que vale un 30%. Conocimiento se refiere a todos los exámenes, ¿no? Ya sean escritos, ¿no? Escritos, o también puede ser prácticas dirigidas que ustedes entienden, comprenden y cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan. Y aquí se conoce cómo ustedes investigan o no investigan, ¿no? El que estudia más, el que investiga más, de repente tiene más nota, más posibilidades de aumentar su nota. Y la evaluación de producto viene a ser todos los trabajos, los informes, ¿no? Como producción de ustedes, ¿no? Y la evaluación de desempeño, aquí estaría considerado sus valores, sus actitudes, comportamientos, ¿no? Referente a ello. Todo ello se califica, ¿no? Y finalmente tenemos la bibliografía, ¿no? Estos son como referentes. Ustedes pueden investigar en la página web, en Google, hay repositorios, una infinidad de trabajos que ustedes pueden revisar, ya sean artículos, revistas, libros, tesis, monografías, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes tienen mucha información para poder estudiar y capacitarse bien. Bien, esto con respecto al sílabo. Mi nombre es Isaúl Mauricio Alor Herboso. Y luego pasaremos a desarrollar la clase. A ver. La pregunta que nos viene a nosotros es para ustedes. ¿Qué es la ciencia naturales? ¿Cómo está conformada la ciencia naturales? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué estudian ustedes las ciencias naturales? A ver, yo quisiera escucharle a algunos de ustedes que respondan de acuerdo a sus criterios que tienen. Buscan entender el funcionamiento del universo y el mundo que también nos rodea. Sí, muy bien. A ver, otras chicas. Otra chica por ahí. Las ciencias naturales estudian la vida, los elementos que conforman la vida y todo eso. Claro, tiene que estudiarse la vida, el proceso, la reproducción, la alimentación, nutrición, las relaciones de los seres vivos, la estructura, las funciones, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Algo más que nos estamos olvidando? Estudia la naturaleza siguiendo un método científico. Sí, también. Estudia la naturaleza. Ahora, ¿cuáles serán? Estudia el funcionamiento del universo. Sí, muy bien. Bien, bien. Otra más por ahí. Estudia el espacio que nos rodea y también cómo está conformado. Sí. Estudia los procesos de los inicios de la comunidad. Estudia la naturaleza, el funcionamiento del universo de todos los seres vivos. Muy bien. ¿Y tendrá que ver algo con la materia? Sí. Sí. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se explica? A ver. Estudia los procesos. Los procesos.
fenómenos. Muy bien. A ver, para que puedan responder esa pregunta, a ver, vamos a pasarle un videito. Analicen esto. ¿Qué son las ciencias naturales? En esta serie de videos vas a aprender muchos contenidos de ciencias naturales, que son un conjunto de ciencias que se dedican a estudiar la naturaleza. La palabra naturaleza se refiere a los fenómenos del universo material y a la vida en general. Por eso, en estos videos podrás encontrar diferentes temas, por ejemplo, los materiales y sus cambios, los seres vivos, las fuerzas o el sistema solar. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. El conocimiento científico es una clase de conocimiento sistemático, elaborado a partir de observaciones, razonamientos y métodos que sirven para analizar aquello que se desea estudiar. De esta forma, a través de los resultados obtenidos en los trabajos científicos, se pueden dar explicaciones generales de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Los seres humanos somos parte de la naturaleza porque somos seres vivos. Sin embargo, muchos fenómenos son exclusivos de las personas, como la cultura, la historia, las sociedades, las creencias. Todos estos temas podrás estudiarlos en otra área, la de ciencias sociales. Si quieres seguir la serie de videos sobre ciencias sociales, te dejo acá el primer video de introducción a esta lista de reproducción. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios, suscribirte al canal y darle clic a Ciencias Naturales. A ver ahora, ¿tendrán más claro el concepto sobre las ciencias naturales? Sí. Es una ciencia porque está sistematizada, estudia los procesos y los fenómenos que un ser vivo, en el hábitat donde vive un ser vivo. Muy bien. En cuanto a la materia, estudio también los cambios de la materia y sus procesos. Los cambios, sus transformaciones en la materia. Muy bien. ¿Y tendrá que ver con la energía también? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, tiene que ver también con la energía. A ver, una pregunta, ¿cuáles serían esas ciencias que están dentro de las ciencias naturales, que abarcan las ciencias naturales? La biología, La botánica, la la química, la física, la geología, la física, la biología, la astronomía. la Física, astronomía, química, astronomía, biología, geología, Geografía. Biología. geografía. Bien, están acertando, muy bien. Entonces vamos a continuar. Acá. A ver, ¿cómo describen esta imagen acá para la ciencia? ¿Qué significa lo que están observando ustedes? Un conocimiento científico. el conocimiento científico. Conocimiento científico. El hombre cuestionándose. Ya. Un Esa experimento. persona estaría observando. Habría una observación. Observación. ¿Sobre qué? Sobre un objeto. Sí. Sobre una copa, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué significa ciencia para ustedes? Conocimiento. Ciencia es Un conocimiento. Observación. Objeto de estudio. Conocimiento. Conocimiento. Claro, se refiere a conocimiento.
Es decir, cómo se obtiene el conocimiento o cómo se produce el conocimiento. Mediante la observación. Mediante la Ante el análisis. observación. Mediante la observación. Mediante la observación. Razonamiento. Observación e investigación. Claro, tiene que haber investigación, tiene que analizar el objeto. Este objeto estaría presente en el ambiente, ¿no? En un escenario, en una realidad. Todo esto sería la realidad natural. Entonces el hombre observa, tiene que experimentar e investigar, y a partir de ahí tiene que describir, ¿no? Y hacer unas explicaciones sobre el contenido, sobre su concepto, la estructura, su función de repente de este objeto. Y no solamente de los objetos, también puede ser de los fenómenos, ¿no? Fenómenos naturales. Y entonces de esa manera se está creando la ciencia. Es decir, todos esos datos que tiene el hombre a partir de estos elementos existentes en la naturaleza, entonces acá el cerebro lo procesa, ¿no? Lo procesa, investiga, lo procesa y luego, mediante el lenguaje, puede formular teorías. Las teorías, leyes ya pueden estar escritas también, plasmadas en documentos, ¿no? De esa manera, pues entonces se adquiere y se obtienen los conocimientos a partir de los cuerpos existentes, a partir de la materia existente en el ambiente, ¿no? O puede haber fenómenos también que ocurren en el ambiente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se obtienen los conocimientos y de esa manera se está realizando la ciencia, ¿no? Pero para la ciencia también se necesita un método, ¿no? ¿Qué método se emplea para explicar todos estos fenómenos? El método científico. Experimentación. Claro, el método científico. Muy bien. Aquí tenemos la realidad. ¿Qué vendría a ser? El escenario, el espacio, la naturaleza, ¿no? Y entonces, en la realidad que encontramos objetos, fenómenos, que el hombre trata de estudiar esto, ¿no? Y luego lo procesa, el cerebro lo procesa mediante una serie de experimentos a realizar y cada vez va conociendo más, ¿no? Conocimiento significa conocer, ¿no? Conocer a fondo la realidad sobre el objeto o sobre un fenómeno también, ¿no? Y entonces, al procesarlo, ya obtenemos un concepto, nosotros tenemos un concepto referente a lo que estamos observando. Si es un concepto, ya también estamos definiendo cada cosa, ¿no? Cada cosa, cada objeto, cada cuerpo, cada fenómeno, ya tiene su definición, o también lo podemos llamar conceptos, ¿no? Pero para esto, ¿qué necesitamos? El lenguaje. ¿Qué significa el lenguaje? Aquí podemos... Bien. Aquí hay un lenguaje, puede ser escrito o puede ser oral también, ¿no? Es decir, la forma de poder comunicarnos mediante signos, símbolos, o mediante la palabra, o mediante también la escritura. ¿Señal también? Señas. Señales también, ¿no? Claro, muy bien. Nosotros nos comunicamos entre la misma especie y también lo harán los animales, ¿no? A veces también se comunican entre ellos, ¿no? Entonces, con el lenguaje ya podemos plasmar los conocimientos, ya sea en revistas, pueden ser en tesis, en libros, y ahora puede estar en la página web también, ¿no?
en las nubes que le llaman, el Internet, hay una infinidad de conocimientos que se vienen dando permanentemente, ¿no? Bien, chicos. Entonces, la realidad, hemos dicho, será pues lo que existe en el ambiente, ¿no? A partir de la realidad se podrá conocer la esencia y sus propias leyes que rigen el universo, ¿no? La realidad social, podemos hablar aquí de la... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la realidad social? A ver, hablamos de las comunidades, hablamos de las instituciones, los sistemas de comunicación, ¿no? Y todo esto tiene que ver pues con las personas, ¿no? La sociedad, las comunidades, la familia, las instituciones como los centros educativos, los clubs, los municipios, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la realidad social. Y cuando hablamos de la realidad natural, hablaremos de toda la naturaleza existente, ¿no? Donde no ha intervenido el hombre, donde solamente ha aparecido los recursos naturales, ¿no? Los seres vivos, los seres inertes. Acá nos habla de la inorgánica y orgánica, ¿no? Inorgánica, todo ser inerte, ¿no? Y orgánica, podemos hablar de seres. De repente tenemos aquí los 5 reinos: animales, vegetales. ¿Qué más tenemos? Todos los microorganismos, los hongos, monedas, protistas, ¿no? Es decir, todo lo natural existente en la biosfera. El objeto de investigación puede ser un fenómeno cualquiera, ¿no? Ya hemos hablado, puede ser un cuerpo, puede ser alguna cosa, algo existente en la naturaleza que nosotros queremos investigar. A eso se refiere el objeto de investigación. Tendremos que conocer a fondo realmente cómo está conformado, la estructura, sus partes, su comportamiento, sus funciones, sus propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea puede ser de un árbol, puede ser de un animal, pues vemos las características de repente de los minerales, las rocas, todo lo que queremos investigar en la naturaleza, ¿no? Y conocimiento, ya hemos hablado sobre esto, son hechos de información adquiridos por una persona, ¿no? A través de la experiencia o la educación, ¿no? Por lo tanto, va a haber una comprensión teórica y a la vez también habrá una comprensión práctica. Todo referente para conocer a fondo la realidad. Todo conocimiento debe ser preciso. Como le digo, no podemos decir que es algo falso, no podemos decir que es algo no bien definido, ¿no? Entonces, cuando uno se realiza una investigación, un estudio tiene que ser altamente confiable, ¿no? Muy confiable, referente a la realidad. El lenguaje, también ya hemos mencionado, es un sistema de comunicación estructurado para el uso y principios combinatorios formales, ¿no? Es decir, para poder comunicarnos, ¿no? Nosotros nos comunicamos mediante el sistema del lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje contiene símbolos complejos. Mediante ellos nos podemos expresar. También nos habla de secuencias sonoras, que significa la palabra, el hablado, y los signos gráficos también, ¿no? Por ejemplo, acá, esta imagen será pues un signos
gráficos que estamos presentando también para poder comunicarnos. Nosotros nos estamos comunicando con esto, ¿no? Con gráficas, imágenes, etcétera. Y la definición serían los conceptos. Cada cosa, cada fenómeno, cada cuerpo, cada elemento, siempre tiene su definición, ¿no? Partimos de ahí, que viene a ser una proposición o un conjunto de proposiciones que expresan y precisan la comprensión de algo, ¿no? De alguna sustancia, de algún cuerpo, etcétera. La ciencia, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo define la ciencia? La ciencia viene a ser un proceso sistemático de adquisición de conocimientos sobre un sistema organizado. Para ustedes, ¿qué es un sistema organizado? ¿Comprende? Una laptop será un sistema. Sí. Sí. Un automóvil será un sistema. También. Sí, también. Entonces, ¿qué podemos decir de un sistema? Un sistema puede ser una unidad que contiene sus partes, unas partes o elementos que están integrados, ¿no? Y que todos funcionen a la vez y al final van a dar una función específica para toda esa unidad. Y esa unidad vendría a ser un sistema, ¿no? Si algo falla, algún elemento falla del sistema, entonces el sistema tampoco no va a funcionar bien, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos hablar del sistema universitario? ¿Cómo está conformado el sistema universitario? A ver. Habrán alumnos, profesores, personal de servicio. ¿Qué más? Estarán las facultades. Pero todo eso son las unidades. Sí. Todo eso se integran las unidades, ¿no? Y en conjunto, ¿qué van a ser? Finalmente una unidad general que vendría a ser el sistema universitario. Y así, podemos hablar de sistemas, de miles de sistemas existentes en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el sistema solar también, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos estudiar algo sobre un sistema, ¿no? Una persona será un sistema viviente. Sí, profesor. Porque está conformado por una infinidad de órganos, sistemas, y que todos ellos deben funcionar a la perfección, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguno de ellos no funciona bien? La persona se enferma. Se enferma, ¿no? Enfermaría. Habría un desequilibrio, ¿no? Entonces, esa unidad que viene a ser el sistema o el organismo ya estaría en problemas de enfermedad, desequilibrio, y ya no estaría cumpliendo una función general, ¿no? Muy bien, entonces ya saben que ciencia viene a ser un proceso sistemático de adquisición de conocimiento sobre un sistema organizado, ¿no? A ver, aquí tenemos la ciencia. La ciencia también está dada por un conjunto de métodos para generar y validar los conocimientos referentes a la naturaleza. Ahora, la ciencia es exacta, la ciencia es muy precisa, es la búsqueda del conocimiento, es el camino de guiarnos a obtener la verdad. Es decir, debemos descubrir la realidad. Nos lleva necesariamente a la verdad, ¿no? Es falible, o sea, se puede repetir varias veces con experimentos, ya sea, por ejemplo,
Si usted quiere investigar una fruta, un alimento, etcétera, entonces se lleva al laboratorio. ¿Cuántas veces se puede repetir el fenómeno? Es falible. También puedan haber estudios donde se pueda demostrar que algunas ciencias actuales pueden estar equivocadas, ¿no? O erradas también, ¿no? Ahora, la ciencia, para estudiar las ciencias, siempre se vale también del método científico. Este método científico es un proceso, ¿no? ¿Y cuál es la teoría del conocimiento? Es la nociología, ¿no? Esta es una ciencia que estudia al conocimiento. A ver, aquí tenemos la clasificación de la ciencia. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Según Mario Bunge. Aquí tenemos las ciencias formales o ciencias formales y las ciencias factuales. Dentro de las ciencias formales está la lógica y la matemática. Y por acá tenemos la factual, está la ciencia natural, ciencias naturales y las ciencias culturales. Dentro de las ciencias naturales que vamos a ver ahora nosotros, está la física, química, biología. Además estarán también pues la astronomía, ¿qué más dijimos acá? Física, química, biología, la astronomía, la geología, la ecología también estaría, ¿no? Química. Sí, ahí está la química, biología, física, ¿no? Y por el otro lado tenemos la sociología cultural, hablamos de personas, ¿no? De las comunidades, familias. Aquí está la sociología. También consideran la economía, las ciencias políticas y la historia, ¿no? A ver, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre estas ciencias matemáticas con las ciencias naturales, por decir con la biología? ¿Cuál es la diferencia entre las matemáticas y la biología? Lo formal no estudia un ser vivo, ¿no? Al contrario que la ciencia factual. Claro. ¿Y cómo trabajamos con la matemática? Con el Podemos razonamiento. ver, tocar, Con razonamiento. con razonamiento. Procedimientos y razonamiento. ¿Qué más utiliza la matemática para demostrar? Cálculos. Lógica. Medidas. Medidas. Símbolos. Razonamiento. La Símbolos. matemática, la lógica, esto se emplea Medidas, símbolos, símbolos. ¿no es cierto? Símbolos. Y solamente podemos observar los símbolos, ¿no? Y con eso no podemos desarrollar las matemáticas, ¿no? Y sin embargo, la química, la biología, aquí podemos analizar, ver, tocar, oler a la materia, ¿no? Aquí habrá materia, ¿no? Un ser vivo, una planta, un organismo, un microorganismo, todos son materias, ¿no? Materia. Y aquí podemos analizar, ver, tocar y experimentar. Mis compañeras Y están vamos con sus hijos al lado, yo estoy con mi perro al lado. Claro, llevarlo al laboratorio, ¿no? Pero sin embargo, acá en esto, en la lógica, la matemática, es razonamiento y trabajo con símbolos, ¿no es cierto? Ahí estaría la diferencia. Ahora, las ciencias naturales, llamadas también ciencias de la naturaleza, o también le llaman ciencias experimentales. ¿Por qué? Porque no solamente la ciencia natural es teórica, también hay que experimentar, ¿no? Hay que analizar. Hay que analizar ¿qué? Las sustancias, los cuerpos, los fenómenos, ¿no? Y para ello hemos dicho que emplea el método científico o analítico. Las ciencias naturales forman parte de las ciencias básicas, ¿no? Descifran, describen las leyes fundamentales del universo, ¿no? Ahora ustedes lo han dicho también, ¿cuáles son esas ciencias que comprenden sobre las ciencias naturales?
está la física, química, biología, geología, la astrología, ¿no? Estas serían las ciencias más generales también, ¿no? Básicas, generales. Dentro de estas ciencias vamos a obtener una serie de subciencias, ¿no? Por ejemplo, de la biología, ¿qué podemos tener otras subciencias? La botánica. Botánica, zoología, genética, anatomía, ¿qué más? Citología, bioquímica, fisiología, etcétera, etcétera, ¿no? Bioquímica también, biofísica también, ¿no? Y así, cada una de estas ramas generales aparecen otras subramas también, ¿no? Más específicas. Aquí tenemos la física. La física estudia, ¿qué estudia la física? Estudia los componentes fundamentales del universo. Tiene que ver con la energía, la materia, el espacio, el tiempo, las interacciones fundamentales en la ciencia, ¿no? Apoyada, o sea, está vinculada con la matemática y la lógica también, ¿no? Dice que la física es una de las ciencias más antiguas, ¿no? Desde la época de los griegos, de Aristóteles, ya ellos practicaban bastante con la física, tenían bastante conocimiento sobre el estudio de la física, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, la ley de la gravedad universal, tiene que ver la mecánica clásica, la mecánica cuántica, el magnetismo, la teoría de la relatividad. Todo esto tiene que ver la física, ¿no? Todos estos temas. Y la química, ¿de qué trata la química? A ver. ¿Cuál es su objeto de estudio de la química? La materia. Estudia la materia. La materia. La materia. La materia. La materia. La materia, ¿no? Entonces la química se encarga del estudio de la materia. ¿Y qué tiene que ver ahí? Tiene que ver su composición, su estructura, ¿no? Las reacciones químicas que se producen, las transformaciones. Muy bien. Las sustancias, las partículas, todos los cuerpos, partículas, las moléculas, los átomos, y dentro de los átomos también hay otros compuestos, otros componentes, ¿no? Otros elementos. ¿Qué otros elementos habrán dentro del átomo? A ver, ¿qué saben? El Antes decían electrón. que el átomo... Electrón, muy bien. Protones. Protones. Y neutrón. Protones, neutrones, Electrones. neutrones. También hay otras estructuras, aparte de lo que han mencionado. Los quarks. ¿Han escuchado hablar de ellos? Sí. No. Sí, hay partículas. Hay alrededor de... Nube por lo menos puede haber electrónica. cerca de 20 elementos que tenga el átomo. Bueno, la química también tiene que ver sobre las moléculas, los cristales, sobre los metales, tiene que ver con los gases, con las combinaciones, con las mezclas, con las reacciones, etcétera, etcétera. Dentro de la química hay otras subciencias. Ahí pueden observar la química inorgánica, la orgánica, bioquímica, biofísica, la química analítica, cualitativa, cuantitativa. Y tenemos también la biología. ¿Qué estudia la biología? ¿Cuál es su objeto de estudio? A los seres vivos. Organismos vivos. A los seres vivos. Los seres vivos. A la vida. A los procesos naturales.
biología, bio de vida, ¿no? Logos, tratado de la vida. Claro, se encarga del estudio de los seres vivos, ¿no? De todos los organismos vivientes. ¿Qué tiene que ver ahí? Toda su estructura, su anatomía, su fisiología, la evolución, su desarrollo, su reproducción, sus relaciones. Todo eso tiene que ver la biología, ¿no? Con los seres vivos, ¿no? Tiene que ver las características de los organismos, de todas las especies en conjunto, o también puede ser individuales, su reproducción, sus interacciones, su estructura, y también se establecen leyes, ¿no? Tanto leyes generales que rigen la vida orgánica, ¿no? Ahí están las subramas de la biología, algunas de ellas. ¿Cuáles son? La zoología, la botánica, consideran a la medicina, la microbiología y muchas otras más, ¿no? La geología, geo, ¿qué significa? Tierra. Tierra. Espacio. Tierra. Geo, tierra, muy bien. Tierra. Estudio de la tierra, tratado de la tierra, ¿no? ¿Y qué veremos sobre la tierra? Su composición, su estructura. Estructura. Procesos. Los procesos que ocurren. Su formación, su evolución. Transformación. Claro. Ahí está. Y las ramas o subciencias de la geología. La geofísica, geomorfología, la hidrogeología, edafología, la minería. Tiene que ver con los minerales, las piedras preciosas, las rocas y las placas tectónicas, los continentes. También tiene que ver a veces con la formación del petróleo, ¿no? ¿A partir de qué se forma el petróleo? A ver, chicas. Creo que era de fósiles. La desintegración de los fósiles, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Por la Sí. desintegración de los fósiles. Es decir, todos los seres vivos en alguna época quedaron sepultadas y se desintegraron, y a partir de ahí se habría formado el petróleo, ¿no? Y el petróleo también es un recurso natural. Y la astronomía estudia los cuerpos celestes, ¿no? Todos los que conforman el universo, ¿no? ¿Y qué encontramos en el universo? Planetas. Satélites, Estrellas. meteoritos. Estrellas. Estrellas. Ujú. Interestelar. Muy bien. También tenemos la materia oscura. También tiene que ver la energía, Espacio. el espacio y tiempo, ¿no? Espacio. El espacio, el tiempo. Sí. Ahí tenemos algunas ciencias que están dentro de la astronomía. La física, astrofísica, astroquímica, astrobiología también. La radiación electromagnética. Bueno, la ciencia es tanto teórica como experimental, hemos dicho, ¿no? Hay que analizar las cosas, hay que analizar los objetos, hay que analizar todo lo existente en la naturaleza. Para ello también se requieren los laboratorios para hacer los experimentos, análisis. Yo. Hemos dicho que se utiliza el método científico y a la vez también tecnología, ¿no? Es decir, para
para transformar en los recursos naturales existentes, podemos transformarlo y crear productos o bienes para satisfacer nuestras necesidades. Pero para esa transformación nosotros necesitamos técnicas y tecnologías, ¿no? Para obtener esos bienes. Bienes y materiales, ¿no? Los objetivos de la ciencia nos sirven para poder explicar, describir, también podemos predecir, y si estamos en riesgo, en algo que puede ocurrir, debemos estar prevenidos para actuar o aplicar alguna solución, ¿no? Si hay algún problema, para solucionar ese problema, ¿no? Todo esto nos ayuda, pues, las ciencias naturales, ¿no? La teoría. ¿Qué es la teoría? Es un conjunto de proposiciones, principios o leyes que expresan el conocimiento alcanzado por el hombre. Explica y da la razón del fenómeno estudiado, ¿no? Entonces, las teorías están plasmadas, están escritas, y sobre esas teorías nosotros venimos incrementando nuestros conocimientos. Cada vez, si hay más investigaciones permanentemente, habrán más teorías, podemos obtener también más leyes universales. Hay teorías que ya están consolidadas, hay teorías en proceso de construcción también, ¿no? Se van elaborando. Lo mismo los enunciados, ¿no? Enunciados también. Aquí hay algunas teorías ya formuladas. Estas teorías, desde que han sido ya descubiertas, plasmadas, permanecen, ¿no? Permanecen constantemente. Pero, ¿qué pasaría si una teoría estuviera equivocada? Si alguien investiga y puede refutarlo esta teoría. Y sobre esta teoría, lo que ha investigado puede plasmarlo ya, ¿no? Y esta teoría puede desaparecer. Pero eso es siempre en cuando alguien tiene que refutarlo. Y si nadie lo refuta, estas teorías siempre continúan vigentes. Hablamos del método científico. Método significa camino para llegar a un fin, ¿no? El método es un conjunto de etapas, normas, procedimientos y tareas para lograr una meta y solucionar un problema, ¿no? Eso es como un proceso, ¿no? Ahora, cuando se investiga, empleamos el método científico. Si hay un problema, el investigador realiza una formulación del problema. Sobre eso se plantea una hipótesis. Ahora, esa hipótesis tiene que analizarlo, tiene que contrastarlo para llegar a un resultado, ¿no? Y ese resultado, ya aquí tendríamos las conclusiones. Y todo este proceso, pues, estamos descubriendo la realidad, cómo es realmente ese fenómeno, cómo es este objeto, cómo es esa sustancia o cuerpo que estamos estudiando, ¿no? A eso se refiere este esquemita. Chicas, después de cada clase siempre hay preguntas para debates. Son temas, ¿no? Temas que se ha planteado para que ustedes le estudien. Ustedes lo van estudiando, estos temas, la ciencia, su importancia, la realidad natural, cómo está conformada la realidad natural, igual la realidad social, cuáles serán las leyes más importantes que rigen el universo, qué significa la investigación, qué significa la tecnología,
sobre estos temas, ¿no? Esto es para después de las clases, pero ya sería en otra sesión, hay debate entre eso, ¿no? A esto le llamamos foro. Estos temas es referente a lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Luego, en la próxima clase nos tocará otro tema, ¿no? Ese otro tema será referente a la materia. Ahí vamos a estudiar la materia y para eso también tienen otro foro, otros temas aquí para poder estudiar. Por ejemplo, qué significa la materia, cuáles son los estados de la materia, por qué cambia, por qué se transforma, qué más. Aquí tienen sus propiedades generales, también habrán propiedades específicas, qué materiales existen en la naturaleza y qué materiales son creados por el hombre, cómo están conformados los cuerpos, ¿no? ¿Qué es una sustancia? ¿Qué son partículas? ¿Cómo están formadas las moléculas, los átomos, ¿no? Esto también lo van estudiando, pero todavía nos falta explicar la clase sobre este tema, ¿no? Y luego debatimos. Luego se hace un debate entre ustedes. Se realiza preguntas y respuestas. Y todo esto que ustedes realizan sirve para la evaluación. Y la evaluación para nosotros es constante, ¿no? Permanentemente en la evaluación. Es decir, cómo responden, cómo estudian, sus aportes, ¿no? Sus intervenciones. Todo eso se tiene en cuenta para la evaluación. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Por el momento vayan estudiando estos temas de acá, todos, y después formarán grupos, y para que en grupos también expliquen esto, ¿no? Y se realiza el debate, ¿no? Y lo mismo será para este también. Pero ustedes ya pueden ir estudiando, pueden ir avanzando sobre estos temas. Ahora, la pregunta es, ustedes en la sección son alrededor de 60, ¿no? O pasan de repente de 60. ¿Saben ustedes cuántos son? ¿Tienen conocimiento? ¿Qué nos dice la delegada? Bueno, buenos días, profesor. Uno de los profesores tenía el total de 64 alumnas. Más de 60, olvídense. Es bien difícil poder trabajar con demasiado alumnado, ¿no? También a veces es antipedagógico. Y esperamos pues, que de repente las autoridades tomen conciencia y lo dividan en dos grupos, ¿no? Dos secciones. No sé si eso lo han comunicado o no. No han dicho nada. Creo que no, profesor. No dijeron nada. No dicen nada. Sí, O creo sea, que todavía cuando fuese presencial estaban pensando. ahí sí dijeron. Bien, entonces nos adaptaremos, trabajaremos tal como está indicado por la cantidad de alumnado, ¿no? Trabajaremos, hacemos todo lo posible, ¿no? Entonces vayan estudiando esto y luego yo voy coordinando con la delegada y le voy indicando qué hay que ir avanzando, qué hay que ir haciendo, ¿ya? Puede ser mañana o pasado, ya le comunico por WhatsApp. Ya yo tengo tu WhatsApp, tú también tienes mi WhatsApp. Y tú lo puedes transmitir ya después a tus compañeros. Ok. ¿Ya? O viceversa. También tus compañeros pueden emitir algunas preguntas a ustedes y ya tú me pasas también. Pero vayan estudiando esto, ¿no? Para debatir. La próxima clase tendremos sobre la materia, hablaremos, ¿no? Y después de ahí definimos cuándo va a ser el debate. Ya sería en la tercera sesión. Bien, chicos, ¿alguna pregunta por ahí? Profesor, es una pregunta. A ver, una por una. Sí, el foro 1 que dice, solamente vamos a leer todo eso para la próxima semana.
Sí, vayan estudiando individualmente y en la próxima semana ya definimos los grupos para que en grupo ya puedan hacer sus debates. Ya de esa Profesor, manera trabajamos. Ya, profe. Sí, sí, a profesor, ver. ¿lo tenemos en apuntes o tenemos que presentarlo con diapositivas? Eso ya cuando formulen su grupo, hacen un trabajo monográfico y lo pasan por mi correo institucional. Pero a la vez también pueden hacer, como tú dices, diapositivas. Puede ser una o dos por grupo, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta acá es el tiempo. El tiempo pasaría muy rápido. Por ejemplo, si ustedes son 60, en cada grupo puede ser unos 10. Cada grupo sería 10 integrantes. Ahora hay que dividir el tiempo 60 entre 10, ¿no? 10, y ahí tendríamos de repente 10 minutos por grupo, o un cuarto de hora, habría que dividir ahí el tiempo, ¿no? Y también respetar el tiempo para el debate, ¿no? Porque como son bastantes ustedes, y de ahí voy obteniendo las notas también, ¿no? Permanentemente yo voy sacando las notas. Y también deben participar todos, ¿no? Ninguno debe quedarse sin participar, porque de ahí obtengo las notas, ¿no? De cada uno de ustedes. O sea, profesor, disculpe, por ahora solamente vamos a estar estudiando los temas que nos ha dado a conocer. Sí. Y ya para la próxima vamos a hacer un debate, vamos a formar grupos, ¿verdad? En la próxima hago una clase, claro, y ahí ya le indico que cuándo podría ser el debate, ¿no? Pero antes yo también ya lo puedo ir comunicando a tu delegada, ¿no? Yo voy programando, le voy comunicando a tu delegada qué día, cuándo se realizaría también ya pues el debate, ¿no? ¿Ya? Yo lo voy comunicando. Profesor, o sea, vamos investigando por ahora. Sí, vayan investigando. Claro, ustedes pueden tomar sus apuntes de lo que investigan, pues. Ya, profesor. Tienen listo también, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ya, chicos, entonces. Del foro 1, ¿cierto, no, profesor? Todos los temas del foro 1. Sí, foro 1 y foro 2 vayan avanzando ya. ¿Al foro 2 también? Sí, también, ambos ya. Ya. Cosa que la próxima ya yo hago la clase y después de eso ya quedarán pendientes, pero 2 foros Ya saben. ya se harían, ¿no? En otras sesiones. Ya, yo lo voy comunicando a su delegada también. Ya. ¿Qué, mi amor? Bien, chicos, ahí nos quedaremos. Pero hasta la próxima. Profesor, Hola, profesor. diapositiva. Gracias, profesor. Ya, hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, profesor, gracias. Ya. Profesor, disculpe. ¿Esas diapositivas le va a pasar? Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Cuídense. Profesor, disculpe, ¿no va a tomar lista? A la lista. ¿O ya la tomó? Ya, la próxima va a tomar lista, porque ahorita no lo tengo, no le he impreso tampoco la lista. Ah, ya. Ok, profesor, gracias. Profesor, ¿va a pasar las diapositivas? A ver, te escucho. ¿Va a pasar las diapositivas, profesor? Ya. A ver, un ratito, voy a tomarle foto, ¿ya? A ver. Un ratito, no salgan todavía. Ya. Ya, ahí tengo la pantalla, voy a tomarle foto. Un ratito. Ahora sí ya pueden salir, ya tomé.
Hasta Ya, luego. profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Ya, que le vaya bien. Cuídese, profesor.
Thank you.